por eso es que el mundo cristiano venera mucho este cambio que ocurre en Jonás. Y por eso en las catacumbas, como dije, aparece el ciclo de Jonás. Aparece cuando lo tiran al agua. Aparece cuando la ballena o el pez grande lo vomita en la tierra. Todo esto es un ciclo que evoca el bautismo, la novedad que hace que la gracia de Cristo transforme a una persona pecadora, la transforme en una persona en la gracia capacitada para obedecer a todo cuanto le pide Dios. Bien, pues ahora hemos visto que el libro se divide en dos partes. La parte primera, capítulos del 1 al 2. Es toda la historia de la metedura de pata de Jonás desobedeciendo. Y la segunda parte, que va a ser los capítulos del 3 al 4, esta es la parte en la que aparece Jonás obedeciendo, produciendo frutos. Hemos terminado la primera parte del libro. Es una narración rápida, no tiene grandes pretensiones de desarrollar conceptos. Acuérdense lo que les dije en el curso de introducción al Antiguo e introducción al Nuevo Testamento. Cuando uno entra en el Antiguo Testamento, lo importante es la narrativa, son los verbos, es lo que se va narrando, es la historia misma que nos va enseñando. En los libros del Nuevo Testamento son los conceptos, lo que es la fe, lo que es la justificación, lo que es la salvación, lo que es los sufrimientos y después la integración de esos conceptos, la alegría en medio del sufrimiento. Y esos son los conceptos importantes cuando estamos hablando de la primera de Pedro, cuando estamos hablando del Evangelio. Lo importante son los conceptos. Cuando estamos trabajando en el Antiguo Testamento, lo importante es la narración. La narrativa hebrea es hermosa. Créanmelo que cuando uno lee en hebreo un libro como estos, es casi poesía. Va desarrollándose de una manera amena. Y cuando uno lo lee en español, no deja de tener su encanto, no deja de tener su magia. Aunque aquí, claro, llama la atención la ballena, y nosotros recordaremos en la historia casi siempre a Jonás por la ballena. Lo importante de la historia de Jonás no va a ser la ballena, va a ser el tropezón, los tropezones de los que hay que salir para entrar en la misión. Eso es, a fin de cuentas, la historia. ¿Por qué? Porque la misión no es lo que yo quiero, sino lo que Dios quiere. Y aquí, en este caso, en este contexto, le habla a los judíos, que les va a decir que hasta a los que no son judíos Dios ama y Dios es misericordioso y se extiende hacia ellos la ternura y la misericordia que había volcado sobre Jerusalén, sobre Israel. Entonces vamos a la segunda parte. Es un paralelismo, es un paralelo. Así como en la primera parte Dios le dijo, levántate y ve a Nínive, ahora le va a decir, segundo chance, levántate y ve a Nínive. Entonces va a comenzar de la misma manera. Versículos del 1 al 2. Por segunda vez fue dirigida la palabra de Yahvé a Jonás en estos términos. Levántate, vete a Nínive, la gran ciudad, y proclama el mensaje que yo te diga. Segunda vez, vuelvo y digo, hay un paralelismo. Solo que ahora es otro. Es una persona nueva. No es lo mismo que Dios le hable al Víctor viejo que al Víctor nuevo. Si yo soy desobediente, lo que me hable a mí, yo cogeré para Tarsis. Si yo soy obediente, lo que me diga a mí, agarraré para Nínive. Y en Tarsis me encontraré tempestades y acabaré en el vientre de la ballena. Y si voy a Nínive, lo que encontraré es una ciudad entera que es capaz de convertirse desde los hombres hasta los animales. O sea, radical diferencia en la narración y en los resultados de uno y de otro. Hay una película muy simpática de Dudley Moore, un actor inglés, se llama Infielmente Tuya. Es una película en donde el actor Dudley Moore es mucho mayor que su cónyuge, está casado con Natasha Kinski, que es mucho más joven, muy bonita, él es un mayor, bajito, y entonces en un arrebato de celos, él se imagina primero en la escena un asesinato que iba a hacer contra el que él sospecha que es el que tiene algo con su esposa.
Y después en la historia se vuelve a repetir, pero en la realidad él se tomó la pastilla en vez de dársela al que iba a querer hacerle daño. Entonces todo le ocurre, la misma historia se vuelve a repetir, pero ahí ocurre lo contrario. Las meteduras de patas son en la segunda parte. Y esas películas donde uno pasa 2 veces la misma escena, con las variantes, son muy interesantes porque ayudan a comparar. Esa película, si la pueden ver algún día, véanla. Si no, pues me la piden prestada, que la tengo. Pero es una película interesante en ver esa doble lectura de una misma realidad. Por segunda vez, le dijo, vete a Nínive, levántate. Y aquí el profeta no corrió la misma suerte del anciano de Betel, por desobediencia, fue devorado por un león. Búsquense Primera de Reyes. En Primera de Reyes hay una historia que le ocurre a un profeta de Betel, ni siquiera aparece el nombre, porque acuérdense, Betel es la capital de qué región, de Samaria. Los sucios samaritanos, según los judíos, lo desprecian y ni le quieren mencionar el nombre. Acuérdense cuando hablaron de la samaritana, no dijeron de Juana, de nadie, no, Nicodemo, no, una samaritana. O sea, ni mencionan los nombres de los samaritanos porque para ellos son nombres indignos. Cada vez que un samaritano lo mencionan solamente así. Hoy, en la lectura de hoy también, un samaritano llegó a darle gracias. Y así por el estilo, nosotros vemos que el samaritano aparece como anónimo. Fíjense aquí, 13, en el 20, versículo 20 dice así: estando ellos sentados a la mesa, fue dirigida la palabra de Dios al profeta que le había hecho volver, y gritó al hombre de Dios que vino de Judá diciendo, así dice Yahvé, porque ha desobedecido la voz, un profeta que desobedeció, porque ha desobedecido la voz de Yahvé y no ha guardado la orden que Yahvé tu Dios te había mandado, sino que te has vuelto y has comido pan y has bebido agua en el lugar del que te dijo no comerás y no beberás, tu cadáver no entrará en la tumba de tus padres. Y después de haber comido y bebido, el profeta que le había hecho volver le aparejó su asno, partió y un león le encontró en el camino y le mató. Su cadáver yacía en el camino y el asno permanecía junto a él. También el león permanecía junto al cadáver. Pasaron algunos hombres que vieron el cadáver tirado en el camino y al león que permanecía junto al cadáver, entraron y lo contaron en la ciudad en que vivía el anciano profeta. Lo oyó el profeta que le había hecho volver del camino y dijo, es el hombre de Dios que desobedeció la orden de Yahvé. Y Yahvé lo ha entregado al león que le ha destrozado y lo ha matado, según la palabra que le dio Yahvé. Aquí, en esa historia, Primera de Reyes 13, 20 en adelante, la historia acabó mal. El profeta desobedeció y fue devorado por un león. Aquí en la historia, en la historia de Jonás, el profeta desobedece y es devorado por la ballena para tener un segundo chance. Entonces aquí puede considerarse afortunado. Le da un segundo chance, como le da un segundo chance Jesús a Pedro. Después de que le niega, vuelve y le dice, apacienta a mis corderos, apacienta a mis ovejas. Le da un segundo chance. Jonás entonces es llamado por segunda vez para ser mensajero de Nínive. Versículo 3. Jonás se levantó y fue a Nínive, por fin. Costó trabajo, pero fue. ¿Cuánto trabajo le costamos nosotros a Dios también para hacer lo que nos pide? Jonás se levantó, fue a Nínive conforme a la palabra de Yahvé. Nínive era una ciudad grandísima, grandísima. En el sentido estricto era Gadol Lifne Yahvé, o Adonai mejor se dice, que sería grande ante la presencia de Dios. Aunque aquí se usa el grandísima, grande en la presencia de Dios es literalmente como se escribe grandísimo. Grande ante la presencia de Dios, de un recorrido de 3 días. Jonás comenzó a adentrarse en la ciudad e hizo un día de camino proclamando, dentro de 40 días Nínive será destruida. Aquí el autor interrumpe el fluir de la narración. La narración era lisa, era fluida. El ambiente, no sé qué, lo tiraron, lo recogió, un salmo, y ahora de repente comienza a explicar cosas. El autor hace como un alto para explicar Nínive.
¿En qué consiste? ¿Qué ciudad? Los detalles de la ciudad. Una ciudad grande. Vete a la gran ciudad. Es un superlativo. Recorrido de 3 días. Número 3. Es importante. 3 días va a ser un importante número siempre. 3 días, no 3, 3 días. Cuando se habla de al tercer día nos devolverá la vida. Cuando Jonás estuvo 3 días en el vientre. Nínive hace falta 3 días para recorrerla. Jesucristo murió y al tercer día resucita. El número 3 pasa a ser un número simbólico, un arquetipo. Y recuerden que el cuarto día ya es otra cosa. Al cuarto día ya hiede. Señor, ¿cómo que remover la tumba? Ya hiede. ¿Cómo vamos a remover la tumba? El cuarto día se considera ya el día de la putrefacción. 3 días son de pureza, el cuarto día putrefacción. 3 días para purificar la ciudad. Interesante. La ciudad aquí aparece como una ciudad, en realidad, si uno va a esos lugares, es una ciudad oblonga. Oblonga significa más larga que ancha. Y el mayor recorrido de la ciudad en las excavaciones da unas 3 millas. Y 3 millas no son 3 días. Por lo tanto, aquí se presenta en la narración de Jonás una exageración. 3 millas, no era una ciudad grande, pero era considerada una ciudad sanguinaria. Le dio mucha guerra, le dio mucha tela que cortar a Jerusalén. Jerusalén fue ocupada, el norte de Israel fue ocupado en el siglo VII, siglo VIII antes de Cristo, por los asirios, por Nínive. En el siglo VI ya los profetas hablaban de Nínive, se alegraban de la caída de Nínive. Nínive parecía una imagen de Sodoma y Gomorra, por eso aparece con una misma amenaza. Sodoma y Gomorra van a desaparecer, Nínive va a ser destruida. Y entonces la ciudad, 3 millas, dicen que son 7 millas y media, 7 y media millas más o menos, las excavaciones de lo que era el recorrido alrededor de la ciudad. En realidad, físicamente, una ciudad pequeña, pero a los ojos de Dios, una ciudad grande ¿en qué? Grande en pecado, en corrupción. La sanguinaria Nínive es el arquetipo de la ciudad cruel, como lo será también un arquetipo, un Hitler o un Trujillo, como una persona, un arquetipo de una persona que hace el mal a una humanidad. Así también Nínive va a ser recordada en la historia de la memoria de Israel como la ciudad sanguinaria destruida en el 612, que el pueblo de Israel a través de muchos de sus profetas celebró su caída y que ahora aparece aquí como la ciudad arquetipo del paganismo que va a recibir y acoger la buena noticia del anuncio de la presencia de Yahvé en el mundo. En la memoria de Israel, Nínive es el arquetipo de una ciudad cruel.